Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Es un placer llegar a esta etapa de nuestra formación. Esta clase es la número 41. Es una clase que cuando comencé la formación no la tenía pensada, la he incorporado como un extra, porque me pareció que necesitaba unir con un trazo todo lo que habías venido estudiando en estos últimos 5 meses y mostrarte lo que viene ahora en el próximo módulo, que es el módulo 2. Vamos a reunir las partes del módulo 1. En el primer mes has recibido las clases 1 a 8, que están agrupadas en dos grupos temáticos. Un grupo está dedicado a comprender lo que es la psicología normal o la psicología de la normalidad, y el otro grupo de clases se enfoca en el estudio del campo transgeneracional. Esto es una de las primeras temáticas nuevas que estamos incorporando al campo de la psicología normal. Entonces dedicamos la clase número 1 a los criterios de la normalidad, qué es lo normal, qué es lo anormal. La clase número 3 a estudiar las causas biológicas y psicológicas de los trastornos psicológicos. La clase número 4 a las causas socioculturales, e introdujimos el concepto también nuevo de las causas trascendentes. Entonces, este primer mes trata de ponerte al día en lo que se conoce sobre psicología normal e introducir dos conceptos claves para la decodificación de la psicología normal: el campo transgeneracional y el campo transpersonal. Dentro de las causas trascendentes tenemos las transgeneracionales, el proyecto sentido y las causas transpersonales para la psicología normal. Y la clase número 7 comenzó a analizar cómo es la historia de la psicología normal para que tengas un buen background, un buen conocimiento del marco histórico en el que se ha ido desarrollando todo esto. Entonces tuvimos clases 1, 3, 4 y 7 dedicadas a comprender mejor la psicología normal, y clases 2, 5 y 6 y 8 al campo transgeneracional. En la clase 2 hablamos del concepto del inconsciente familiar y los secretos familiares. En la clase 5 y 6 vimos las diferentes perspectivas que hay para conocer el campo transgeneracional. Te presentamos 10 enfoques o perspectivas. Y en la clase número 8 fue una clase más bien práctica, donde enseñamos a cómo hacer un genograma. Luego pasamos al mes 2. En el mes 2 hubo dos grandes temas. Seguimos avanzando en el conocimiento de la psicología normal y en el campo transgeneracional. Respecto de la psicología normal, dedicamos las clases 9 y 10 a completar las nociones históricas hasta llegar a la actualidad. Y en las clases 15 y 16 vimos una introducción a cómo se clasifican y diagnostican los trastornos mentales, y hablamos del DSM y de las otras alternativas que hay al DSM como manuales de diagnóstico que agrupan y tipifican las diferentes patologías, trastornos, etc. Respecto del campo transgeneracional, dedicamos 4 clases, la 11, la 12, la 13 y la 14, a presentar los conocimientos básicos de la terapia contextual de Bossormen y Nagy y toda su teoría de las lealtades familiares invisibles. Este estudio, que lo encaramos más que nada de manera teórica, pero que te dimos algunos ejercicios prácticos para hacer, es la base para comprender las constelaciones familiares, para comprender el abordaje de la decodificación respecto de la salud mental, etc. Esas fueron las clases 9 a 16. Llegó
el tercer mes y apareció un tema nuevo, el del campo transpersonal, y seguimos añadiendo conocimiento al campo transgeneracional. Respecto del campo transpersonal, dedicamos las clases 17 y 18 a explicarte qué es el campo transpersonal, qué son los sistemas COEX que descubrió el Dr. Grof, y luego hablamos en las clases 19, 20, 21 y 22 de las 4 matrices perinatales básicas. Hubo una clase para cada una de las matrices para que las conozcas en profundidad, ya que creemos que muchos de los trastornos psicológicos y mentales tienen mucho que ver con las matrices perinatales básicas. Respecto del campo transgeneracional, dedicamos las clases 23 y 24 a explicarte la ancestrología, las bases y algunas indicaciones prácticas de cómo trabajar con la ancestrología. En el mes 4 avanzamos bastante en el análisis transgeneracional y presentamos las primeras nociones de tratamiento en decodificación de la psicología normal. Respecto del análisis transgeneracional, vimos en la clase 25 cómo trabajar con el síndrome de aniversario, qué es el concepto del síndrome de aniversario. Vimos en la clase 26 los problemas a la hora de recopilar datos para nuestra investigación del árbol genealógico y hablamos sobre las fechas y las edades. En la clase 27 seguimos hablando de las fechas, de las edades y agregamos todo el análisis de las matrices numerológicas, las matrices de Fréchet, que son muy útiles para nuestro análisis transgeneracional. En las clases 28 y 29 hablamos de la psicogenealogía y toda la teoría que hay en relación a los nombres que uno va encontrando en el árbol. Y en la clase 30 hablamos de psicogenealogía y de los números del genograma. ¿De acuerdo? Los números, las edades, por ejemplo. El número de fratría. Estos son los números del árbol. Respecto del tratamiento en decodificación de la psicología normal, así como te presentamos en la clase anterior la ancestrología, que estaría a mitad de camino entre tratamiento y comprensión del campo transgeneracional, aquí te presentamos las constelaciones familiares, el concepto del inconsciente familiar según las constelaciones familiares, los órdenes del amor en la clase 32 y hablamos de qué son las constelaciones convergentes o chamánicas que nosotros hemos creado en convergencia transpersonal y que son muy indicadas para tratar la psicología normal. Bien. Así fueron las clases 25 a 32. Y finalmente, en las clases del último mes, las clases número 33 a 40, tuvimos 3 temas principales. Tuvimos sobre la psicología normal, comprender todas las perspectivas teóricas. Dedicamos 3 clases a que comprendas bien la perspectiva psicodinámica. Dedicamos la clase 36 a explicar las perspectivas humanista y sociocultural. Y después pasamos a otro tema. En la clase 37 y 38 estudiamos qué nos dice la decodificación biológica en relación con la psicología normal, qué es la nueva medicina, qué nos puede aportar la nueva medicina al conocimiento de la psicología normal, y también presentamos las bases de la decodificación de la psicología, que las pudimos definir en función de haber presentado claramente la decodificación biológica y las carencias que tiene. Y las últimas 2 clases, las clases 39 y 40, sentaron las bases para introducir el concepto de las psicoterapias y te presentamos las principales psicoterapias de las cuales nosotros hemos extraído material o hemos
a partir de las teorías de estas psicoterapias, hemos elaborado nuestras propias herramientas para el tratamiento en decodificación. Aclaramos cuáles son los alcances y las posibilidades del tratamiento también en decodificación de la psicología normal, cosa que también ya habíamos mencionado antes en las bases. De manera que estás concluyendo el módulo 1 teniendo buenas bases de lo que es la psicología normal, su historia, las perspectivas teóricas, las causas de la psicología normal. Te hemos dado varias herramientas para trabajar con el campo transgeneracional, te hemos dado conocimiento del campo transpersonal y hemos avanzado en lo que es propiamente la decodificación de la psicología normal, presentándote cómo se distingue de la decodificación biológica, cuáles son las bases y a la hora del tratamiento qué aconseja la decodificación de la psicología normal. Todo esto te está dando unos conocimientos que están justamente en la base del trabajo que va a hacer un analista en decodificación. Una persona con estos conocimientos ya sabe de qué se trata nuestro estudio, sabe claramente en qué sentido nos movemos y con qué herramientas nos movemos. Y a partir de ahora toca los 4 módulos que vienen en la investigación profunda de todos los trastornos y enfermedades y problemáticas de la conducta, de la mente, de las emociones, etc. Esto no quiere decir que en los próximos módulos no vamos también a avanzar en conocimientos teóricos. De hecho, tenemos que profundizar en el conocimiento de las psicoterapias. Tenemos que también presentarte cómo seguir trabajando con el campo transgeneracional. Nos han quedado en el tintero varios temas del campo transpersonal, pero bueno, van a ir apareciendo a lo largo de estos módulos. Y te quería compartir algo que parece que uno lo debería ver en la clase 1, pero me parece que recién ahora vas a poder comprenderlo mejor. Vamos a ir hacia un esquema teórico general de la decodificación integral convergente. Nosotros hablamos ya desde el año pasado de decodificación integral convergente, que incluye 2 modalidades de decodificación, y eso te lo quiero explicar bien ahora. Pero fundamentalmente quiero que entiendas cuál es nuestro trabajo, para qué nos estamos formando, qué es lo que estamos haciendo. Una persona está quejada de síntomas que no le permiten vivir su vida con plenitud. Pueden ser dolores, pueden ser problemas de relación, pueden ser conflictos interiores, culpas, etc. Hay síntomas que, como una alarma, nos están diciendo que algo no está bien. Algo no está bien. Esto está creando una perturbación en la persona. Esos son los síntomas. Entonces la persona, para trabajar sobre sus síntomas, probablemente va a recurrir a un médico, a un psicólogo, a un psiquiatra, cosa que tiene que hacer. Si nosotros recibimos una persona que todavía no tiene ninguna clase de diagnóstico, ni médico, ni psiquiátrico, ni psicológico, deberíamos invitarla a que vuelva después de que consulte con un profesional. Salvo que nosotros seamos profesionales de alguna de estas ramas, ¿de acuerdo? Para ser responsables, tenemos que, siempre insisto en esto, ser muy responsables cuando se trata de la salud y del bienestar de las personas. Claro, puede haber síntomas leves, puede haber perturbaciones leves,
que hagan que una persona recurra directamente a nosotros sin consultar con estos otros profesionales. Pero así todo, podemos atenderla en esa sesión, pero le deberíamos recomendar que por lo menos haga una visita a los otros profesionales, de manera a nosotros estar más tranquilos y más seguros con lo que vamos a ir haciendo en las siguientes sesiones. Y nuestro trabajo va a ser, esta decodificación integral convergente va a tener dos partes. Una parte que es la decodificación propiamente dicha, que es entender el síntoma. Entender que el síntoma tiene una causa y hay que buscarla. Decodificar es encontrar la causa del síntoma. Primero hay que explorar, por eso les puse la lupa. Hay que explorar cuidadosamente el síntoma a la luz de nuestros conocimientos y tratar de determinar las causas. Una vez que conocemos las causas, aparece el factor tratamiento. ¿Qué podemos nosotros recomendarle a la persona para que trabaje sobre las causas de los síntomas? Aquí es donde tenemos nuestra caja de herramientas que hemos adaptado de las psicoterapias. Alguien les va a decir que ustedes no están capacitados para tratar la salud mental o los trastornos psicológicos, y eso es cierto, pero es una verdad a medias, porque ustedes saben que nosotros tenemos una mirada sistémica y que la persona enferma dentro de una familia disfuncional y que podemos trabajar con algún familiar que no tenga el trastorno grave. Con ese familiar podemos trabajar cómo es la familia y ir aliviando los síntomas sistémicos. Y el alivio de estos síntomas sistémicos va a hacer que la persona que sufre un trastorno, aunque no se cure, porque quizás no pueda curarse, sí tenga un nivel de vida mucho mejor. A eso podemos contribuir. Parece una vía indirecta, y de hecho lo es, pero en el fondo es una vía directa. Entonces es indirecta porque nosotros, como no estamos capacitados para trabajar directamente con el paciente, no lo hacemos, pero trabajamos con la familia. Y al trabajar con la familia, ayudamos al paciente. Mientras el paciente además tiene su apoyo psicológico, médico y psiquiátrico. ¿De acuerdo? Cosa que nosotros no podemos darle a menos que seamos médicos o psicólogos o psiquiatras. Este es el concepto de tratamiento. Nosotros no queremos inmiscuirnos en los campos que no nos corresponden. Por eso que nuestros tratamientos tienen ciertas particularidades. Una particularidad es que son sistémicos y otra que cuando son individuales se trata de procedimientos terapéuticos breves y seguros y solo aplicables para ciertas personas que tienen que tener cierto nivel de salud mental. Entonces, el apartado del tratamiento hay que verlo con cada una de las problemáticas que vamos a investigar. Pero somos conscientes de nuestras limitaciones, como también somos conscientes de nuestra fortaleza, desde dónde nos vamos a parar nosotros para ayudar a la persona y contribuir a su mejoría con algo nuevo, digamos, puestos desde un lugar diferente al del médico, el psiquiatra y el psicólogo. Ahora, esta sería la etapa 1, le he puesto etapa 1 del esquema teórico. Es un esquema muy genérico, pero que permite ver las piezas. La decodificación integral convergente comprende decodificación y tratamiento, cosa de la que generalmente carece la decodificación biológica, tal y como la conocemos en otras escuelas y en otras corrientes. Esto no existe en la decodificación biológica,
y queda simplemente aquí. Y otra diferencia que tenemos con la decodificación biológica es que la decodificación biológica se enfoca en los síntomas y trata de curar los síntomas o que los síntomas desaparezcan, lo cual nos parece un enfoque limitado. Porque aquí hay que ir a la causa de los síntomas. A veces esto está indiferenciado de los síntomas. Las causas de los síntomas están indiferenciados. Ustedes saben que la literatura en decodificación biológica es muy pobre en el sentido de la solidez teórica y hay muchas confusiones, se usa un término por otro, etc. Entonces, al no haber rigor, hay como una especie de confusión acá. Esto parece funcionar como un solo bloque, el tratamiento no existe y el decodificador muchas veces se queda trabajando sobre los síntomas para hacer que desaparezcan los síntomas. Donde la causa es una cosa bastante vaga y que rara vez se la puede encarar de manera directa. Vayamos a la etapa 2 de la comprensión. En la etapa 2 vamos a ver que ya hacemos una nueva distinción. Aparece el concepto clave, que es el concepto de trauma. Si ustedes quieren, verlo como trauma psíquico, aunque ya lo voy a definir mejor. Pero trauma es lo que produce los síntomas. El trauma produce los síntomas. Los síntomas pueden ser físicos o puede haber otros síntomas. Hay una inmensa cantidad de síntomas no físicos, pero que son preocupantes. Entonces, al introducir el aspecto del trauma, nosotros separamos el origen de los síntomas. Y no decimos que hay un origen de los síntomas, sino que hay un origen del trauma. Algo origina el trauma y el trauma desencadena los síntomas. Por lo tanto, los síntomas solo nos sirven para decodificarlos, o sea, para leer en los síntomas lo que está pasando, pero fundamentalmente nos interesa comprender las causas que originaron, no los síntomas, porque la causa es el trauma, sino las causas que originaron el trauma. ¿Ven cómo cambia el circuito? Y luego, en el aspecto de tratamiento, nuestra caja de herramientas se divide en sistémica y en individual. Individual es lo que podemos trabajar con determinados consultantes que tienen cierto nivel de salud mental. Y el sistémico sirve para todos los trastornos y especialmente para los trastornos graves, en donde trabajamos de manera indirecta con la familia. El aspecto del tratamiento permite que nosotros tratemos ¿qué cosa? No los síntomas, nosotros tratamos el trauma. Si nosotros logramos aliviar el trauma, los síntomas van a ir desapareciendo. Si nosotros, como hace la decodificación biológica, nos viniéramos a trabajar sobre los síntomas, algunos síntomas físicos se convertirían en otros síntomas. Y aunque nosotros pensáramos que la persona se ha curado, en realidad sigue enferma en el sentido de que hay un trauma activo generando sintomatología y esa sintomatología bien puede invisibilizarse, dejar de ser física y pasar a aparecer en otros aspectos de la vida. Por eso es que creemos que donde hay que trabajar fundamentalmente es en el trauma originario. Pero lo hacemos a la luz del conocimiento de cuáles fueron las componentes, el origen del trauma. Y esto lo vamos a lograr decodificando. En la decodificación hay un diálogo con el síntoma, hay una exploración de las causas y hay una recomendación para encarar ciertos tratamientos.
nosotros decodificamos síntomas para entender el origen del trauma, no el origen de los síntomas. Les voy a despejar un poco lo que he escrito encima para que vean cómo es entonces el esquema teórico de etapa 2. También, como pueden ver, aquí aparecen las dos formas de la decodificación integral. La decodificación integral convergente está compuesta por DBI, que es decodificación integral biológica, o biológica integral, y tenemos DPA, que es lo que están estudiando ustedes, la decodificación de la psicología normal. Como pueden ver, la decodificación integral biológica tiene mucho que ver con los síntomas físicos. Se especializa en eso. En cambio, la decodificación de la psicología normal se especializa en otros síntomas, pero también le presta atención a los síntomas físicos, porque muchos de estos síntomas físicos pueden ser psicosomáticos. El origen de estos síntomas puede estar en la psicología más que en la biología. Entonces ustedes están haciendo la formación como analistas en decodificación de la psicología normal dentro del marco de la decodificación integral convergente. Para trabajar con decodificación biológica integral, nosotros vamos a ir sacando anexos que van a ir enfocados, generalmente agrupados por los sistemas de órganos o sistemas de tejidos. Por ejemplo, el aparato digestivo, el sistema nervioso, el aparato excretor, la piel, etc. Esto es tarea que nosotros nos hemos traído para el 2016 y 2017. Estamos trabajando sobre esto. Me gustaría muy pronto poder ofrecerles ya el primer anexo, pero lo queremos hacer muy bien. Estamos avanzando, pero lo queremos hacer muy bien. De momento siempre nos pareció que teníamos que comenzar por esta parte, porque decodificación de la psicología normal no era lo que nos permitía presentarles todo el gran diagrama de la decodificación integral convergente, para no quedarnos reducidos acá a los órganos y a las enfermedades físicas. Si arrancábamos por esto, nos parecía mucho más limitado que arrancar por esto, empezar por esto y presentarles todo el diagrama. Entonces, para nosotros, todo lo que es decodificación biológica es un anexo a nuestro trabajo como decodificadores de la psicología. ¿Por qué? Porque la psicología nos permite comprender la biología, ya que estamos decodificando seres humanos, no ratas o palomas. Eso es una distinción importante que tenemos sobre todas las decodificaciones biológicas. Bien, sigamos. Este sería el cuadro completo, o sea, esto se llama de etapa 3, hay una de etapa 4, pero después que lo hice era casi ilegible, así que me parece que este es el nivel óptimo de detalle en un solo diagrama, y después para explorar más en profundidad nos podemos ir enfocando en otras partes. Aquí, como pueden ver, el origen del trauma es llamado la etiología del trauma y tiene 3 grandes grupos. Las causas. Está el origen que llamamos existencial o biopsicosocial, donde están todas las causas biológicas, hereditarias, accidentales, familiares, ambientales y sociales para los síntomas. Aquí están el origen transgeneracional, todas las implicaciones sistémicas, el síndrome de aniversario, las tareas inconclusas, los secretos familiares,
En tarea inconclusa están los duelos no cerrados y el proyecto sentido. Y en el origen transpersonal de los síntomas tenemos los sistemas de experiencia condensada, las matrices perinatales básicas, la emergencia espiritual de Grof, la desconexión del alma y la personalidad y las vidas pasadas con un signo de interrogación, porque la explicación de las vidas pasadas, si bien la vamos a dar cuando sea apropiado según el tipo de trastorno, no requiere que uno crea en esto y puede completamente prescindir de ello. Personalmente tengo indicios para apoyar la idea de las vidas pasadas, pero respeto a aquel investigador, a aquel analista que de momento esto lo quiera dejar suspendido o lo quiera tener entre paréntesis. Ahora, este es el universo del origen, el universo de las causas. ¿De qué? De lo que yo llamo el trauma biopsicoenergético. Esta es la abreviatura, lo vamos a ver más a menudo en los próximos módulos. El trauma biopsicoenergético. Porque estos orígenes nos llevan a la impresión traumática biopsicoenergética. Y esta impresión traumática, una vez que se instala, empieza a generar toda la sintomatología. Y la sintomatología se produce en la totalidad de lo que somos la suma de cuerpo, mente y vida, nuestras relaciones. Un trauma biopsicoenergético puede afectar nuestro cuerpo, nuestra mente o nuestra vida. Y puede tener origen existencial, transgeneracional o transpersonal. ¿Se ve? Ahora, veamos cómo es la sintomatología. Hay enfermedades físicas, hay trastornos psicosomáticos, hay trastornos psicológicos, hay problemas de conducta y de relación, hay falta de logros en la vida y hay sufrimiento existencial, que esto tiene mucho que ver con lo espiritual. La persona puede estar sana físicamente, sana psicológicamente, tener una conducta impecable, avanzar en la vida, conseguir todo lo que se propone y sin embargo tener sufrimiento existencial, que viene del espíritu, que viene del alma o como se quiera. Entonces, nosotros abarcamos en nuestro estudio toda la sintomatología posible. Por eso tenemos decodificación integral biológica o DBI para mirar desde una visión orgánica, anatómica, fisiológica, las enfermedades físicas y los trastornos psicosomáticos. Y tenemos la decodificación de la psicología normal, que es lo que están estudiando ustedes, para dar cuenta también de los trastornos psicosomáticos, los trastornos psicológicos, los problemas de conducta y de relación, la falta de logros y el sufrimiento existencial. ¿Cómo se decodifica? Se decodifica buscando el origen del trauma biopsicoenergético a través de una comprensión clínica, el análisis transpersonal, el análisis transgeneracional, las entrevistas, la evaluación o diagnóstico y las tipologías, es decir, el conocimiento de las teorías de la personalidad. Que eso va a ir avanzando también en los próximos módulos. O hasta de momento hemos hablado muy poco de tipología, solamente de los temperamentos. ¿Decodificamos para qué? Para identificar el origen del trauma biopsicoemocional y comprender el proceso sintomático que el trauma disparó. Comprender el proceso sintomático que el trauma disparó. Y luego tenemos la prescripción o recomendación de tratamientos que van en el orden sistémico y en el orden individual. En el orden sistémico, trabajo con constelaciones familiares y constelaciones convergentes o chamánicas, y en lo individual, con intervenciones breves y con herramientas psicoterapéuticas. Todas esas psicoterapias que vimos en las clases
39 y 40 nos dan la caja de herramientas para el tratamiento. ¿Y qué hacemos en el tratamiento? Una reparación del trauma biopsicoenergético, no de los síntomas. Creemos que tratar síntomas es no entender el proceso de la sanación, aunque lo que buscamos es que desaparezcan los síntomas. Con todo este diagrama de la decodificación integral convergente, ahora comprenderán dónde se fueron ubicando las distintas clases del módulo 1, que trataron de abarcar. Vimos algo de constelaciones familiares y constelaciones convergentes, algo, una introducción al tema. La aplicación de esto va a venir en los próximos módulos. Vimos las psicoterapias que contribuyen a nuestra caja de herramientas. Vimos también las causas de la psicología normal. Dimos el marco histórico para comprender las explicaciones. Vimos cómo se hace el análisis transgeneracional, observando en el genograma algunos de estos elementos que están acá. Vimos qué son los sistemas COEX y qué son las matrices perinatales básicas. ¿De acuerdo? Fuimos incorporando conocimiento en distintas áreas. Hay áreas que todavía no tocamos y que las vamos a ver explorando la sintomatología. Entonces, decodificación integral convergente es el universo en el que nos movemos. Estamos haciendo esta carrera, que son 2 años, o sea, 25 meses, y esta la vamos a ir haciendo por anexos. Tengo pensado anexos que van a durar entre 3 y 5 meses cada uno, y lo pueden ir tomando en forma paralela a esta. Y cuando sumen estas dos cosas, van a estar muy cerca de ser importantes terapeutas de la decodificación integral. Si después o en forma paralela incorporan el conocimiento de cómo trabajar con las constelaciones convergentes y van haciendo los anexos de psicoterapias, por ejemplo, el primero que va a estar disponible es el anexo en análisis transpersonal, tienen ustedes un panorama de cómo irse perfeccionando en el tiempo y cómo ir siendo cada vez mejores y más completos decodificadores. En definitiva, un decodificador integral va a ser una persona capacitada para trabajar con cualquier tipo de paciente y tener criterio para trabajar con cualquier clase de sintomatología. A eso vamos. Así que los invito a este viaje. La próxima etapa es el módulo 2. Cambiamos la estética también para que se distingan claramente los módulos entre sí. Pasamos al módulo 2 y les quiero mencionar nada más porque va a haber otros muchos temas, pero algunos todavía no los tengo del todo definidos porque me voy a ir acomodando según lo que me vaya ocupando tratar los temas importantes. Entonces, generalmente todo lo que son huecos que yo vaya teniendo, les voy a ir completando conocimiento teórico de psicoterapias, de transpersonal, de transgeneracional, etc. Pero esta vez, ya a partir del módulo 2, nos vamos a estar enfocando directamente en los trastornos y los problemas y los síntomas. Entonces, quería contarles los trastornos que vamos a ver en el módulo 2, actualizados al DSM-5, que salió hace muy poco tiempo. De hecho, en español recién el año pasado, va a ser 8 meses que lo pude adquirir. Entonces he estado trabajando para migrar todo lo que yo tenía armado en función del DSM-4, lo he migrado al nuevo formato del DSM-5 para que ustedes estudien lo más actualizado posible. Esto que van a estar estudiando va a estar actualizado a noviembre de 2014,
que es la fecha del DSM-5. ¿Sí? Hemos dado un salto porque el DSM-4R estaba así desde el año 2000. Entonces, me parece importante hacer todo el esfuerzo de adaptación a lo más moderno, aunque muchas cosas no han cambiado, por suerte, y me sirven casi todo lo que yo ya tenía preparado. Pero cambian la organización, las denominaciones, los modificadores, los factores comórbidos, etc. Cambian. Bueno, vamos a ver los trastornos de ansiedad. En el DSM-5 aparecen tipificados los siguientes trastornos de ansiedad. El trastorno de ansiedad por separación, el mutismo selectivo, las fobias específicas, el trastorno de ansiedad social o fobia social, el trastorno de pánico y el ataque de pánico, que puede formar parte de cualquier trastorno, la agorafobia, el trastorno de ansiedad generalizada, los trastornos de ansiedad inducidos por sustancias o por medicamentos, los trastornos de ansiedad debidos a otras afecciones médicas y los trastornos de ansiedad especificados y no especificados. Esto es uno de los grandes temas que vamos a estar estudiando en el módulo 2. Ansiedad, miedo, fobias, pánico. Vamos a ver también los trastornos obsesivo-compulsivos y los trastornos relacionados, comenzando con un pormenorizado y profundo estudio sobre el trastorno obsesivo-compulsivo en adultos y en menores, el trastorno dismórfico corporal, el trastorno de acumulación, la tricotilomanía, que es el trastorno de arrancarse el pelo, el trastorno de excoriación, que es rascarse obsesivamente la piel, y también toda la familia de trastornos obsesivo-compulsivos y relacionados, inducidos por sustancias y medicamentos, debido a otras afecciones médicas, por ejemplo, otras enfermedades. Vamos a acá tener puentes siempre con la decodificación biológica. Y otros trastornos especificados y no especificados en relación con lo obsesivo-compulsivo. Es otro de los grandes temas del módulo 2. Otro tema muy importante son los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. Acá van a entender bien lo que es el trauma biopsicoenergético, qué es el apego reactivo, qué es el trastorno de relación social desinhibida, el trastorno de estrés postraumático, que lo vamos a estudiar con bastante profundidad, el trastorno de estrés agudo, los trastornos de adaptación y otros trastornos de traumas y estrés especificados y no especificados. También vamos a estudiar en este módulo los trastornos disociativos, el trastorno de identidad disociativo, la amnesia disociativa, el trastorno de despersonalización, desrealización y otros trastornos disociativos especificados y no especificados. Las famosas personalidades múltiples y todo lo que es asociado a ello. Y vamos a ir terminando el módulo 2 con otro capítulo muy interesante, que son los trastornos de síntomas somáticos y todos los trastornos relacionados. Esto también es muy interesante para hacer un puente con la decodificación biológica. Están los trastornos de síntomas somáticos, antes llamados somatomorfos. Están los trastornos de ansiedad por enfermedad, las hipocondrías, por ejemplo. Está el trastorno de conversión, que es la antigua histeria. El trastorno de síntomas neurológicos funcionales. Están los factores psicológicos que influyen en otras afecciones médicas. Acá vamos a ver la interrelación entre decodificación biológica y decodificación psicológica. Está el trastorno facticio y vamos a ver otros trastornos sintomáticos especificados y no especificados. Así que bueno, espero que se sientan entusiasmados, motivados por todos estos nuevos estudios, nuevos trabajos que vienen. Les agradezco mucho que hayan llegado hasta acá y bueno,
prontito empezamos con este nuevo capítulo en nuestra formación como analistas en decodificación de la psicología. Muchas gracias.